Máquinas muy buenas, estamos en un nuevo vídeo en YouTube por aquí y en el día de hoy vengo a hablar de un tema que tiene que ver con el rendimiento en el entreno, con el rendimiento en el gimnasio y voy a tratar el tema de unos pequeños tips que os voy a dar para que a la hora de entrenar tengáis más energía, entrenéis mejor, sobre todo hablando de comidas pre y post entreno, sobre todo hablando de también voy a hablar un poco del ayuno, un poco de la alimentación que deberías tener para eso, preentreno, post-entreno y tener más energía entrenando. Con lo cual voy a empezar diciendo, bueno, yo ahora mismo actualmente entreno por la mañana, no como nada antes de ir al gimnasio, tomo un café con leche, solo un café con leche para... Bueno, voy a hablar de un punto también muy importante y es la cafeína. La cafeína es algo que si usas bien te puede ayudar. Yo, por ejemplo, la uso bastante, por ejemplo, antes del gimnasio la uso. Tomo un café con leche, me da energía, rindo mejor, ¿no? Vale, ya tenemos un tip. Tip número uno, cafeína. ¿Por qué? Porque te puede hacer bien a la hora de rendir en el gimnasio. Tú, por ejemplo, ponte que, vale, te levantas y vas al gimnasio, entrenas en ayunas como yo. Te tomo un café con leche, por ejemplo, si lo quieres hacer así, te da energía y tienes más energía para entrenar. Bueno, el café directamente no es energía, es es una sustancia como que, no sé cómo se llamaba, lo que, espérate me salga la palabra, como que bloqueaba los receptores del cansancio, una hormona que tiene el cuerpo, la cafeína lo que hace no es energía, simplemente bloquea por un rato los receptores de energía cuando estás cansado en el cerebro, con lo cual tiene energía, pero realmente no es energía verdadera, ¿no? Energía de cuando tiene una buena alimentación o te levantas temprano, motivado, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso, que la cafeína, uno de los tips muy importantes, si sabes usarla bien, preentreno, siempre, obviamente, lo normal. Si quieres tomar luego un café o un moste o algo después, bueno, si no tomas, no tienes un exceso de cafeína, no estaría mal. Con lo cual, primer tip, cafeína, preentreno, es bueno si lo sabes usar. Segundo, os quiero hablar de las comidas preentreno, porque esto es sobre todo un problema que tuve yo a la hora de entrenar. Antes entrenaba hace un par de meses por la tarde, a las 3, 3 y media de la tarde. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que yo antes de entrenar comía. ¿Y qué pasaba? Pues tú cuando comes, a lo mejor 20 minutos comía antes de entrenar, no estaba bien hecho. ¿Qué pasaba? Que se me iba toda la sangre al estómago a hacer la digestión, comer normal, la comida, los macronutrientes, la comida llegaba al estómago cuando la comía y empezaba a hacer la digestión, porque el cuerpo funciona así, come y empieza a hacer la digestión. Por eso no os recomiendo nunca el tip número 2, que no comáis mucho antes de entrenar, o si no, esperad una hora o 2 horas antes si no tenéis otra opción buena. Yo lo he hecho durante casi más de un año, creo, así que si no os queda otra opción, como yo en mi caso, que tenía que hacerlo así, comía y directamente me iba al gimnasio. Había veces que comía más, sobre todo en fase de volumen o cuando comía más antes, y a veces incluso he llegado a comer un plato de pasta así de grande y irme a entrenar piernas. No sabéis el cansancio que notaba, la poca energía que tenía. ¿Por qué no tenía energía? Porque toda mi sangre, todo mi bombeo a la hora de entrenar se había ido al estómago, a hacer la digestión, a repartir los macronutrientes, a empezar a recuperar, sí, a recuperar el cuerpo, ¿no? Como a activar el metabolismo de forma, como he dicho, hacer la digestión en el estómago, con lo cual, si vas a entrenar a las 3 y media de la tarde, por poner un ejemplo, no te recomiendo que comas como una hora antes, mínimo una hora antes, tipo, si entrenas a las 3 y media, come a las 2 y media. Eso es un tip muy importante, no sé si he dicho si es el 2 o el 3, creo que es el 2, y es que antes de entrenar, ten cuidado el horario que utilizas, ¿no? Te recomiendo comer sobre todo, bueno, puedes meter carbohidratos, grasas y proteínas, eso no importa. Yo en mi caso, sí, bueno, antes metía proteínas y grasas simplemente antes de entrenar. No te digo que no metas carbohidratos, pero lo que te recomiendo es que comas una hora antes de entrenar o 2 horas si quieres. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo, como he dicho, entreno en ayunas con el café, me da esa energía, ¿no? Eso, como he dicho, cancela los receptores de baja energía en el cuerpo. Y ahora, bueno, vamos a acabar ese punto ya. Y ahora un punto muy importante del que quiero hablar es la comida post-entreno. Y básicamente la comida post-entreno es la más importante, sobre todo la pre-entreno y post-entreno. Bueno, si en tu caso entrenas a las 2 de la tarde,
y comes preentreno a las 12, por ejemplo, 2 horas antes, es la más importante junto a la post-entreno, la que yo hago post-entreno, os la voy a explicar un poco y los funcionamientos y los macronutrientes que tiene y los que deberéis meter. Que en mi caso yo como no hago pre-entreno comida, pues hablo de la post-entreno, que me va bien así como entreno y tengo una buena energía a la hora de entrenar. ¿Qué como post-entreno y cuándo y cuánto cantidad, ¿no? Por ejemplo, siempre os recomiendo que la comida post-entreno sea como a los 20-30 minutos, 1 hora máximo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo cuando cuando está en el gimnasio rompe fibra. Cuando termina, tiene el cuerpo destruido la fibra, ¿no? Tipo, tiene el músculo que lo tiene roto, se podría decir por ahí. Tiene las fibras rotas porque ha entrenado y ha desgastado el músculo. Con lo cual, ¿qué necesita nuestro cuerpo? Necesita recuperación. ¿Qué recupera? La comida, la proteína. La proteína hace que recupere el músculo, con lo cual, si quieres recuperarte mejor en el gimnasio y en vez de empezar, por ejemplo, tú ponle que haces la comida post-entreno 3 horas después, tipo, si entrenas a las 3 de la tarde, como a las 6 de la tarde, ¿qué va a pasar? Que en esas 3 horas tu cuerpo no va a empezar a recuperar. Si no comes nada, tu cuerpo va a tener las fibras rotas, pero no va a empezar a recuperar, no va a perder músculo ni nada, pero simplemente no recupera músculo. Con lo cual, ¿qué recomiendo? Que post-entreno a los 20 minutos, 30, 1 hora máximo, comáis sobre todo proteína para recuperar las fibras rotas del músculo, carbohidratos muy importantes también, ¿por qué? Para llenar el glucógeno, porque no es, para los que no lo sepan, tu músculo cuando estás entrenando tiene una carga de glucógeno que son los carbohidratos que has comido antes y básicamente se basa en eso, los carbohidratos que has comido antes se almacenan aquí en el glucógeno, que la mayor parte del músculo es agua, por cierto, y glucógeno, con lo cual tú cuando entrenas la energía la sacas de ese glucógeno de los músculos, de los carbohidratos anteriores que has comido preentreno, por eso digo que es muy importante. Con lo cual, cuando termines de entrenar no vas a tener glucógeno porque la está entrenando, con lo cual recomiendo que también metáis carbohidratos y proteínas. Grasas también podéis porque es muy bueno para la recuperación también. Así que ese ha sido el tip, comida post-entreno, pre-entreno muy importante y la cafeína, esos pequeños 3 tips que he dado. Así que máquinas, dadle un like, suscribiros y comentad si os gusta el vídeo, dejarme más ideas por ahí si queréis un vídeo relacionado con otro tipo de cosas, lo que sea, y nos vemos la próxima.